Tardes, ¿cómo les va? Bien, eh, ahora nos vamos a meter de lleno en la producción de nuestro proyecto de investigación. Así que bueno, de acá en más los temas que vamos a abordar van a tener que ver justamente con la construcción de este trabajo que van a terminar el cuatrimestre que viene, finalizando la carrera de enfermería. Bien, eh, nosotros ya habíamos más o menos trabajado con respecto a la selección del tema, que probablemente es una de las cosas más complicadas. Para ello, bueno, se realizó el parcial a través del cual, eh, con un cuestionario, intenté guiarlos para ayudarlos a poder elegir un tema posible y poder circunscribirlo, que también es una de las cosas más complejas. Es complejo elegir un tema original, que de eso se trata la investigación científica. No se investiga sobre lo que ya se sabe, sino que si hay algo sobre lo que ya se sabe, se trata en lo posible de trabajar específicamente en un área de eso que ya se sabe que pueda refutarse o que pueda ampliarse, pero lo que ya es sabido no se ahonda sobre lo que ya se sabe. Salvo que uno lo que quiere es hacer una recopilación bibliográfica de un tema, que eso ya es otra cosa, eso ya no es investigación científica, eso tiene otra finalidad, es lo que bien estoy comentando, una recopilación bibliográfica que puede inclusive incluirse en un ensayo, es otro tipo de trabajos académicos y literarios, y otro género literario y otro tipo de trabajos académicos. Cuando hablamos de investigación científica, hablamos de producir conocimiento nuevo. Entonces, para producir conocimiento nuevo tenemos que situarnos, ya sea en un tema o un problema inédito y original, o algo que ya se conoce y que tenemos el interés de refutarlo, de hacer que esa teoría caiga, porque no creemos en ella, porque tenemos evidencias de que eso no es así, o que eso puede cambiar o está cambiando. Por esa razón, la selección del tema y el problema de investigación, siendo el problema de investigación la delimitación del tema de investigación, es lo más complejo, porque después de alguna manera todo fluye. La segunda parte compleja de un proyecto de investigación y de una investigación completa tiene que ver con lo metodológico, fundamentalmente con la operacionalización de las variables, con definir concretamente cómo y de qué manera vamos a medir el fenómeno para poder confirmar o refutar la hipótesis que tenemos, porque hay muchas formas de hacerlo, no hay una única manera. Existen varios modelos de proyectos de investigación y de investigaciones, básicamente. Cuando nosotros hablamos de proyectos, hablamos de lo mismo, hablamos de la investigación científica, del modelo de investigación científica, del modelo de trabajos de investigación científica. Pero cuando hablamos de proyecto, eso, el trabajo llega hasta la etapa de presentación de los instrumentos de medición y ahí termina. Es lo que en otras oportunidades yo he descrito como la receta, es presentar la receta, es decir, el instructivo a través del cual se puede llegar a realizar una investigación. Y es una parte muy importante también. Diría que también la más importante, lo más importante es el proyecto, porque si el proyecto está bien hecho, después eh, cualquier otro profesional puede impulsar y terminar ese trabajo. De hecho, un proyecto bien realizado por ustedes pueden continuarlo en una carrera de grado y completarlo. Les queda el último tramo, pero ya tienen la primera parte encaminada, que es la más compleja y es la que más trabajo lleva. La última parte también lleva trabajo, pero es un trabajo que ya está guiado, ya está preestablecido, entonces hay que seguir los pasos. Existen varios modelos, modelos como guías teóricas para poder confeccionar este tipo de trabajos. Yo les recomiendo que por la web busquen diferentes trabajos de investigación científica para poder justamente comparar los modelos que se han utilizado. Van a ver que en general se parecen bastante, pero los modelos están establecidos por diferentes autores que se dedican a lo que es el armado literario de presentaciones académicas y que se dedican específicamente a la investigación
desde el punto de vista conceptual y desde el punto de vista metodológico. Existen muchos autores. Nosotros, bueno, obviamente los docentes de investigación tenemos que elegir uno en particular para poder realizar nuestros trabajos. No podemos hacer un mix y un poquitito de todo. Generalmente siempre una presentación se basa sobre un determinado autor. Eso es lo que determina que el día de mañana ustedes quieren tienen que realizar una tesis en una carrera de grado, el tutor probablemente les indique sobre qué autor van a realizar el modelo. A veces hay algunas diferencias entre algunos autores en cuanto al ordenamiento, como pueden ver acá, el ordenamiento de las partes, cómo va a establecerse la secuencia de contenidos para poder desarrollar toda la explicación que hace a la investigación científica. Con esto les estoy recordando que cuando hablamos de investigación científica hablamos de investigación formal. Es un modelo de investigación que no tiene necesariamente que ver con otros trabajos de investigación que hayan realizado con anterioridad para la presentación de una materia o lo que fuera. Eh, Investigar es un concepto muy amplio, ¿sí? Eh, Uno puede hacer investigaciones en lo cotidiano que tienen que ver con la vida diaria, que tienen que ver con indagar sobre un determinado problema, pero eso no es investigación científica. La investigación científica es un método, tiene una secuencia, tiene un formato que está consensuado por la comunidad científica. Eh, para evaluar que una investigación científica tenga validez, tiene que tener determinados códigos que sean aceptados por toda la comunidad. Es como decir, tenemos un lenguaje común para expresarnos y para poder discutir las cosas, porque si cada persona utiliza un método diferente y un criterio diferente para trabajar en investigación científica, entonces no puede pertenecer a una misma comunidad. Eh, la investigación científica pertenece a la comunidad científica y la comunidad científica ha desarrollado a lo largo de las décadas y particularmente a partir de la edad moderna en adelante ha desarrollado una forma de pensar y una forma de trabajar sus conceptos y de desarrollar conclusiones con un método que difiere a otros métodos de investigación. Por eso con esto les recalco, olvídense de los conceptos, los preconceptos que tienen de la idea de investigación en relación a otros trabajos que hayan realizado. Porque una recopilación bibliográfica es otro tipo de investigación, no es investigación científica. Acá nos estamos dedicando en esta materia a una forma de investigación. La investigación científica también se aplica en áreas de la salud, como por ejemplo salud pública, epidemiología, dentro de lo que es la investigación de tipo cuantitativa más que cualitativa. Nosotros en investigación científica nos vamos a ampliar más al lado cualitativo, a lo que es explorar sobre lo cualitativo, que a veces es un poquitito más difícil de medir y de probar porque eh, se establecen a veces pautas demasiado subjetivas para poder medir, y es como que los resultados a veces están más sujetos a la posición personal del investigador que al método. Bien, nos vamos a centrar ahora al modelo de Fernández y Baptista y Pilar Baptista, que son autores que yo habitualmente cito. Son autores españoles que trabajan hace muchísimos años en investigación y fundamentalmente han escrito muchísimas publicaciones, muchísimas obras relacionadas con las mejores maneras de poder expresar por escrito todo el trabajo, un trabajo científico, porque recuerden que el trabajo científico es un trabajo que es mental, pero que luego va a tener que estar plasmado en una forma física, que es el escrito, ¿sí? Ya sea papel, digital o lo que quieran. Bueno, esa forma de plasmarlo tiene que tener, como les comentaba antes, un formato para que todos consensuemos que eso cumple con ciertos requisitos de validez para poder considerarlo como tal. Bien,
En cuanto al modelo de estos autores, ellos proponen, como lo proponen la mayoría de los autores, tres etapas, tres partes. La primera etapa es la presentación del problema de investigación, la segunda es la metodología y la tercera es los análisis el análisis y las conclusiones. Nosotros para el proyecto vamos a desarrollar la primera y la segunda parte. De la metodología llegamos hasta instrumentos y parcialmente hasta procedimientos. Con eso alcanza para presentar un proyecto. Ustedes el día de mañana, en su desarrollo profesional, pueden presentar un proyecto de investigación. Supongamos que hay un tema que a ustedes les hace mucho ruido en la institución donde trabajan y pueden presentar un proyecto de investigación al departamento de enfermería o a la dirección de enfermería para poder impulsarlo. Siempre tienen que pedir permiso dentro del área o campo donde van a desarrollar la investigación, si la investigación se va a desarrollar dentro de la institución. No se puede hacer así nomás, uno plantarse y recolectar datos sin autorización del área donde se va a trabajar. Generalmente toda investigación se inicia con un proyecto. Uno no puede iniciar una investigación así de una. Primero presenta el proyecto, que es hasta los instrumentos, solicita las autorizaciones pertinentes, y luego que tiene las autorizaciones, el presupuesto, tiene organizado, de acuerdo a lo que establece el proyecto, tiene todo organizado la forma en que lo va a realizar, ahí lo impulsa, y después se presentará convenientemente los resultados a la comunidad científica, según establece también el proyecto. El proyecto también va a determinar cómo y de qué manera se van a presentar los resultados. Entonces, como decíamos, tenemos tres partes. De la primera parte, el resumen o abstract, que recuerden que siempre se presenta en castellano y en inglés. Hoy día eso es fácil porque con el Google Translator copias y obtenés el traslado, la traducción al inglés. Igual hay que tener mucho cuidado porque Google Translator es bastante traicionero y a veces hace traducciones literales que quedan muy mal, o sea que algo de inglés técnico tenemos que manejar para por lo menos chequear que Google Translator haya hecho las cosas correctamente. El resumen o abstract se realiza al final de todo, es decir, eso lo van a desarrollar el cuatrimestre que viene. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener que tener un montón de datos que todavía no van a desarrollar este cuatrimestre. Sí van a desarrollar este cuatrimestre la introducción, justificación, objetivos, alcances, límites, lo que vamos a ver después, un modelo un poco más completo que va a incluir la factibilidad, etc. El marco teórico y el método ya va para el cuatrimestre que viene y ahí finalizamos. Los trabajos de investigación son extensos, no son 2 o 3 carillas, llevan mucho. ¿Por qué? Porque tienen que cerrar totalmente. No, un trabajo de investigación científica bien hecho no tiene que dejar ningún tipo de lugar a dudas, no tiene que dejar cabos sueltos, no tiene que dejar puntos suspensivos, ni espacios para la discusión, que de hecho siempre dejan abiertos espacios para la discusión, pero que tienen que ser realmente a partir de todo lo planteado, pero no porque queden huecos o cosas sin explicar. Además que también son trabajos muy rigurosos. Y cuando me refiero a rigurosos, son rigurosos en el lenguaje, en la expresión, en el criterio con el que se encaran los temas. Por eso yo siempre les digo, chicos, de todo tema que potencialmente pueda estar polarizado, siempre tienen que abordar las dos posturas, les guste o no les guste. Por esa misma razón, yo a ustedes los voy a hacer todo el tiempo dudar, todo el tiempo les voy a hacer preguntas y siempre me voy a poner del lado de la contra. Si un tema es blanco o es negro y ustedes están del lado del blanco, yo me voy a poner del lado del negro, aunque no les guste, aunque esté a favor del blanco, no me interesa. Yo me voy a poner del otro lado porque necesito que ustedes se hagan preguntas, que ustedes también exploren el otro lado. Para poder llegar a la médula de las cuestiones hay que embarrarse, ¿sí? Hay que sumergirse en el fango. Porque es muy fácil
defender una idea, defender una posición, porque siempre detrás de un trabajo de investigación científica hay una idea predeterminada, ustedes lo escucharon eh, de boca de una investigadora del CONICET, el video que les dejé sobre conflictos éticos en el proceso de investigación, ustedes lo escucharon de boca de ella. Las investigaciones nunca son neutras, nunca, porque las personas no somos neutras, siempre tendemos a tener una idea preformada de las cosas, pero en una investigación científica eso no se tiene que dejar ver, porque si no nosotros lo que estamos dando a entender que todo el trabajo va a estar sesgado por nuestra posición, y eso le quita seriedad y le quita precisión al trabajo. Entonces, ustedes van a tener que siempre navegar entre polaridades y poner todas las cartas sobre la mesa. Y eso lleva hojas y trabajos y leer y referenciar y cotejar y comparar. No es un trabajo de cortar y pegar un poquitito de acá y un poquitito de allá y armo un troquelado. Es un trabajo serio, ¿sí? Por eso hay que romper en ustedes un poquitito el paradigma de las cosas que han hecho hasta ahora para no confundirlas con lo que van a hacer ahora. Que si bien tiene mucho parecido, porque ustedes van a escuchar cosas que conocen ya, van a escuchar hablar de variables, de indicadores, de hipótesis, y esas palabras ya les suenan con anterioridad, acá van a estar aplicadas de otra manera, van a estar aplicadas con otra mirada, con otro criterio. Con respecto a la metodología, ustedes van a desarrollar el diseño, y recuerden que el diseño, es decir, la forma en que ustedes van a encarar la investigación, es absolutamente personal. Un mismo tema y un mismo problema de investigación puede ser abordado de diferentes maneras. Y según cómo se aborde, van a ser los resultados. Según cómo esté tocado el tema, a veces los resultados van a destacar ciertas cuestiones o no, ¿sí? Y ojo, el que sabe de investigación puede inclusive manejar intencionalmente esas cosas. Los que hacemos investigación sabemos mucho de eso. Por esa razón, cuando a veces surge un artículo que dice la investigación de fulano, de tal, que dijo tal cosa, ojo, nos tomamos el trabajo de echarle una mirada a esa supuesta investigación para ver si cumple con ciertos códigos, ciertos preceptos que hacen a la seriedad de la investigación. Está repleto de investigaciones, el estudio científico de la universidad, tal, tal, tal. Pero cuando vos te pones a leer, podés llegar a encontrar fallas, que la muestra es chica, que el criterio de investigación está totalmente polarizado, o te puede de pronto convencer. Por eso hay que conocer mucho del método, de cómo se construyen este tipo de trabajos para que ustedes el día de mañana como profesionales sean profesionales criteriosos. Porque ser profesional no es realizar bien técnicas o conocer mucho de tu trabajo y de tu actividad. También tiene que ver con el pensamiento crítico. Ser profesional implica pensamiento crítico, analítico y reflexivo. Si no, no somos profesionales. Un profesional tiene esas cualidades. Un profesional no sigue una premisa simplemente porque se la dijo fulano, sino que la va a seguir porque está convencido, y está convencido porque tiene fundamentos muy sólidos sobre eso, y esos fundamentos a su vez están construidos sobre un proceso pensante, sobre un proceso analítico y reflexivo. Si no, seríamos meros autómatas, ¿sí? Y los que realizan actividades en forma automática realizan oficios, no profesiones. Esa es la diferencia entre un oficio y una profesión. En el oficio se repiten y se replican modos de actuar. En una profesión no. Se van a replicar en la medida que exista el convencimiento y el acto reflexivo y personal y la mirada personal y analítica que diga, sí, esto que estoy haciendo es correcto. ¿Hasta cuándo? Hasta que uno empiece a cuestionar ciertas cosas y diga, esto no va, vamos a hacer otra cosa. Yo no soy la misma profesional de enfermería que era hace 20 años atrás, porque muchas cosas no solo cambiaron en el desarrollo profesional de la enfermería y del actuar, sino también muchas cosas han cambiado en mí.
que han hecho que de pronto ciertos modelos fueran siendo dejados de lado para dar lugar a otros. Y eso también es lo que te permite el desarrollo y el crecimiento como profesional. Así que si vamos a hablar de profesión, vamos a hablar de profesión en serio, no simplemente como una mera etiqueta, sino como lo que verdaderamente somos, queremos ser, vamos a ser en la medida que nosotros actuemos como tal. Bien, también se incluyen, olvidaba decirles en el proyecto, obviamente, la bibliografía, los apéndices y anexos. No se incluyen resultados ni conclusiones y recomendaciones, obviamente, porque eso no llegamos a esa etapa. Bien, con respecto a la introducción, que siempre trae tantos problemas en los estudiantes, voy a correr un poquitito por, no sé dónde me voy a poner acá abajo. En fin, en la introducción siempre la pregunta de los estudiantes, ¿y qué pongo? ¿Cómo lo empiezo? Entonces, a veces se arman un poco de líos con la introducción porque avanzan demasiado y terminan confundiendo la introducción con el marco teórico o con la justificación y la relevancia. Bueno, para ello, bueno, existen punteos, ¿sí? Existen algunas guías que pueden ayudar a introducir un proyecto de investigación, ya sea proyecto de investigación o investigación completa. En el caso de ser una investigación completa, la introducción es probable que incluya algunos datos de los resultados y las conclusiones. Puede ser, podría permitirse. En general no es necesario, porque la introducción lo que permite justamente introducir al lector al trabajo para que a través de todos esos datos pueda ir orientándose a lo que viene después. No hay que confundir la introducción con el resumen o abstract. El resumen o abstract incluye datos compilados de todo el trabajo, y trata de buscar palabras y estrategias para atraer al lector, para decirle al lector, mira qué interesante que es esto, que vale la pena leerlo. El resumen o abstract tiene otras características literarias. En la introducción se trabaja sobre el problema, una reseña del problema, una reseña de los antecedentes y de la propuesta, el origen del problema, es decir, algo que tenga que ver un poquitito con el planteamiento del problema, objetivos y propósitos, por qué sería necesario, pero tampoco ahondar mucho en eso, y el método que probablemente se utilice. Con respecto a la introducción que ustedes van a trabajar este cuatrimestre, al método no van a llegar todavía, porque solo van a tener que definir el cuatrimestre que viene cómo lo van a querer encarar. Si de manera cualitativa o cualitativa y con qué método y qué indicadores van a utilizar, todas las formas de medición. Recuerden que comprobar una hipótesis muchas veces no se resuelve con una encuesta. Si creen que eso es así, están muy equivocados. Muchas veces se necesitan 3 o 4 fuentes de datos para poder cruzar los datos y poder comprobar una cosa u otra, ¿sí? Van a tener un poco esa idea preformada de que, bueno, todo esto es hablar un poquitito de un tema, proponer algo y armamos una encuesta o una entrevista. No, esto es más complejo. Si vos querés probar o refutar una hipótesis, quizás tengas que tener varios parámetros para poder posicionarte y medir. Quizás tengas que explorar dos muestras, quizás tengas que comparar dos muestras y evaluar dos poblaciones de diferentes maneras para poder después entrecruzar los datos, quizás tengas que trabajar sobre un modelo experimental para poder probar, quizás tengas que detenerte simplemente en una investigación de tipo descriptiva, podés hacerlo de muchas maneras, pero por sobre todas las cosas, los métodos van a variar y las mediciones no se van a limitar a un solo instrumento. Quizás necesites, quizás tengas que explorar en la gente ciertos temas, pero al mismo tiempo tengas que observarlos y ver si eso se cumple. Les doy un ejemplo rudimentario. A ver, supongamos, no es algo muy original, pero supongamos que yo quiero
investigar sobre ciertos hábitos de higiene en una población y particularmente un hábito como puede ser el lavado de manos, ¿sí? Siendo el lavado de manos algo extendido y políticamente correcto, vamos a suponer ahí está, en una población de profesionales de la salud. Si yo quiero trabajar sobre la adherencia al lavado de manos en determinadas circunstancias, no en cualquiera, porque eso ya es vox populi, pero en determinadas circunstancias que pueden dar lugar a dudas a que eso se cumpla o no se cumpla, si lo políticamente correcto es lavarse las manos, es probable que a través de una entrevista o de una encuesta no surja nada significativo, ¿sí? Porque está el sesgo de lo políticamente correcto, el sesgo intencional de, bueno, yo no voy a decir que tal cosa no la hago porque sé que quizás no corresponda, suponiendo que se está trabajando sobre un tema cuestionable, ¿sí? Ahí eso tiene que ver un poco con lo que tiene que ver con las cuestiones éticas que hacen a la exploración de ciertos temas y cómo los vas a abordar. Entonces yo ahí quizás tenga que trabajar, por un lado, con el interrogatorio, con los datos que la gente me proporciona, pero también voy a tener que trabajar desde la observación para comprobar si lo que me están diciendo es cierto. Y la observación a su vez va a tener que cumplir con ciertos requisitos, porque yo no puedo plantarme abiertamente a observar, porque también eso va a tener un sesgo, ¿sí? Ustedes en la práctica hospitalaria no actuaban de la misma manera, en forma tranquila y natural, sin la presencia del docente, que con la presencia del docente. Con la mirada del docente encima de ustedes, probablemente actuaban de manera distinta, bajo presión, tratando de cumplir ciertas cosas que quizás las cumplían o no las cumplían, las hubiesen cumplido o no las hubiesen cumplido, estando o no, no estando el docente. Entonces son ejemplos sencillos que hacen a entender que el proceso de investigación científica es un proceso delicado, tiene una precisión de relojería. Y sobre esas bases vamos a trabajar. Por esa razón, no soy tan exigente en cuanto a evitar el copy-paste, hacerlos pensar, hacerse muchas preguntas, porque el resultado primordial de transitar esta materia tiene que ver con hacerlos profesionales verdaderos, profesionales pensantes, analíticos, reflexivos, que hacen verdaderamente a los cambios en la profesión, a los cambios positivos y al crecimiento profesional. Sino de lo contrario, nos reducimos a un oficio, ¿sí? Bien. En general la introducción no supera una carilla, sí, hay algunos que se entusiasman mucho. De hecho, yo estaba recién revisando trabajos del año pasado, del otro cuatrimestre del grupo que egresó, que bueno, terminó el cuatrimestre pasado conmigo, y algunos sí, se extendieron un poquitito más de la cuenta, pero en general no supera la carilla porque lo que permite es dar datos como para poder posicionar al lector sobre todo lo que viene. Y debe repetirse los contenidos lo menos posible. Así que bueno, sepan que existe una guía, tomen esta guía, yo los voy a ir ayudando para la construcción de esas introducciones, y es en parte lo que vamos a ver, me voy a poner acá, me voy moviendo para no aburrirlos. Eh, a continuación, recuerden que con la introducción del trabajo sobreviene el título, la presentación del problema y el planteamiento del problema. Sobre eso, bueno, no vamos a detenernos mucho porque ya hablamos la clase pasada de lo que es problema de investigación y pregunta de investigación. Recuerden que la pregunta de investigación incluye tiempo, lugar y población, incluye esos tres datos. Y recuerden, eso lo vamos a ver más adelante, que las investigaciones de tipo descriptiva puede que no tengan hipótesis. Pueden tenerlas o no tenerlas. General, las analíticas y las experimentales sí tienen hipótesis. Hipótesis relacionada a la pregunta de investigación, obviamente. Ahí me fui un poco de tema. Bueno, volviendo a lo que continúa.
Relevancia y justificación. Aquí ese es otro gran nudo para muchos estudiantes, porque también a veces suelen preguntarse, ¿y qué digo? Obviamente que ustedes van a defender con dientes y uñas lo que ustedes están tratando de trabajar y de investigar para, para refutar o confirmar una hipótesis. Eh, pero también la relevancia y la justificación tienen que incluir ciertos datos y ciertos requisitos. Y también para ello les facilito una serie de puntos que no tienen que ser respondidos en forma lineal. Es decir, en todo el contexto de ese párrafo se van incluyendo estos datos. Preguntarse a quiénes les sirve el aporte de este proyecto. ¿Le sirve a alguien realmente investigar sobre esto? ¿Realmente va a tener una relevancia significativa en una comunidad? En ese sentido, van a tener que elaborar un sincericidio sobre lo que ustedes están pensando. Obviamente, ustedes van a defender, como les decía, perdón, me fui, eh, van a defender con dientes y uñas el proyecto. Pero también permítanse dudar, permítanse replantearse y preguntar y pronto decir, la verdad, y yo pensando desde la relevancia social, lo que tengo en mente no va a aportar demasiado. Profe, ¿cómo puedo cambiarle, darle un giro? Por ejemplo. De hecho, eso me sucedió con grupos de trabajo anteriores, con alumnos de otras cursadas, que de pronto se iniciaron a full con un tema y un problema de investigación, que de pronto yo decía, miren que se va a caer porque tal cosa, tal otra, pero bueno, lo importante también es que el estudiante experimente y se dé cuenta por sí solo si algo es viable o no viable. De hecho, yo no les propongo a ustedes que hagan una investigación que descolle, una investigación wow, sino que ustedes hagan algo medianamente sencillo, original y propio, que tenga su aporte, pero por sobre todo las cosas que sean de producción propia, ¿sí? Eso es lo que busco. No importa que no sea la mejor investigación del mundo, ni la más relevante, ni la más importante, pero es personal, es propia. Y en tal caso, les va a servir para que ustedes el día de mañana decidan si ese tema vale la pena continuarlo o no continuarlo, o nunca más se meterían en un tema semejante. De hecho, a muchos ex estudiantes de Grierson que pasaron por mis manos, les sucedió eso. Me dijeron, profe, terminamos este trabajo de investigación, pero nunca más se nos va a ocurrir meternos en este tipo de temas. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que era difícilmente de investigar, que las fuentes a las que tienen que consultar, las fuentes son demasiado confusas, demasiado arbitrarias, que es difícil de medir, que tiene demasiados cuestionamientos éticos. Precisamente busco eso, busco que ustedes experimenten y tengan la idea de sentir cómo es explorar ciertos temas e ir por el buen camino o ir por el mal camino. Cualquiera de las dos formas es válida y tiene su valor en la formación. En ese sentido eso no se cuestiona. Yo no califico el mejor trabajo en cuanto a tema y problema, sino el mejor trabajo en cuanto a su elaboración y su esfuerzo. Si el tema o el problema no es el mejor del mundo, bueno, eso también tiene que ver con la experiencia de ustedes y con el contacto que tienen sobre ciertos temas y problemas, como para poder pensar más allá de lo que ofrecen y aquello que se pueda investigar sobre eso. Y eso tiene que ver mucho con la experiencia. Conforme van ganando experiencia, van ganando inquietudes y van surgiendo ideas nuevas para investigar. Por eso en tercer año, tener la materia en tercer año es mucho más enriquecedor que tenerla como antes desde primer año en forma de taller. En el segundo año ya tenían que empezar a trabajar sobre tema y problema de investigación y la verdad que pobres no se les caía ni media idea porque no tenían todavía la experiencia suficiente como para tener, tener material para poder trabajar. También van a tener que preguntarse si es oportuno, es necesario, fundamentalmente si es oportuno también, es decir, si realmente en este momento es necesario saber de ese tema.
si puede dejarse para más adelante, o en este momento realmente no aplica. Es decir, si temporalmente es necesario trabajar ese tema. Con respecto a las implicancias prácticas, preguntarse, ¿se ajusta a la realidad tanto el problema como la propuesta? ¿Es un problema realista? ¿Es algo que realmente sucede? ¿Que realmente es un problema? ¿O está más en la cabeza de ustedes que en lo que realmente sucede en la realidad? Porque a veces hay problemas de investigación que tienen que ver más con una inquietud personal que una inquietud que hace a la comunidad. Y en ese sentido uno puede tener inquietudes personales, pero no tiene que perder de vista que un proyecto de investigación también tiene que incluir las inquietudes de la comunidad. Si no, está bien, hacelo si querés el proyecto de investigación, pero no deja de ser un proyecto limitado, cuyo aporte se va a diluir en el universo de la comunidad científica, porque es una inquietud tuya, pero que no hace a la inquietud de otros. Ahora, si hace a la inquietud de de otros colectivos, bienvenido sea. Es medible y realizable la propuesta. Tenemos a veces un montón de ideas en la cabeza, pero cuando nos ponemos a pensar decimos, ¿cómo vamos a medir esto? ¿Cómo lo vamos a realizar? Yo he tenido, por ejemplo, propuestas de estudiantes que estaban muy buenas, pero cuando se ponían a analizarlas decían, profe, ¿esto cómo lo hago? Yo decía, y mira, para hacerlo tendrías que hacer esto, y dijeron, nah, eso es imposible. Y sí, va, como poder puede ser posible, pero no es posible para un grupo reducido de personas que van a realizar una investigación científica. A veces las propuestas también van de la mano de quienes la van a impulsar. Si yo, por ejemplo, tengo que hacer un estudio que incluye un montón de intervenciones para las cuales se necesitan otros miembros del equipo de salud, habría que ver si yo puedo llegar a articular con esas otras personas, con esos otros profesionales del equipo de salud que puedan intervenir, es decir, como que la investigación se va empezando a derivar demasiado y ya se va haciendo un poco menos realizable en el tiempo. En ese sentido hay que ser sinceros también, lo que uno puede y lo que no puede hacer. Si uno de pronto se proyecta a investigar y para realizar esa investigación va a tener que tomar una muestra excesivamente grande, también tiene que entender que quizás eso no lo va a poder hacer solo. Ojo, muchos me han dicho, bueno, sí, pero yo estoy armando una propuesta, y que la propuesta después la haga un equipo investigador. Bueno, no, la propuesta también tiene que estar, tiene que ir de la mano y tiene que ser acorde de la persona que la propuso. ¿Por qué? Porque si yo realizo un proyecto de investigación, tiene que ser un proyecto que pueda realizar yo el día de mañana u otra persona. Porque si no, todo el mundo habla de lo que otros podrían hacer, pero hablar de lo que otros podrían hacer, pero yo no puedo hacer, es muy fácil, pero es muy chanta, ¿sí? Es decir, siempre puedo decir, yo propongo esto, ¿lo puedo hacer yo o lo puedes hacer vos? Pero cualquiera de los casos se puede hacer, porque si es algo que únicamente puede hacer otra persona, ¿cómo sé yo que realmente eso es realizable? ¿Servirá para otros estudios? ¿Es novedoso en su construcción? Es decir, ¿tiene aportes nuevos? Realmente es novedoso en cuanto a la propuesta para poder medir, no solo la propuesta en cuanto al tema y al problema, sino también en cómo se va a medir, en cómo se va a enfocar. Van a ver ustedes en la medida que avancen en la materia, que por ejemplo, los instrumentos de medición pueden ser tomados de otras personas, de otras investigaciones, y a su vez también combinarlos de manera tal que puede resultar novedoso, pueden inventar un nuevo instrumento de medición, una nueva escala para poder realizar una medición o una observación. Y lo novedoso en cuanto a las mediciones también cuenta. También cuenta que todo el aporte de ese estudio pueda servir a su vez para dar inicio a otros estudios a partir de este mismo. Porque inclusive ustedes pueden iniciar un proyecto de investigación basado en otro estudio. De hecho, yo tuve el cuatrimestre pasado creo que tuve 4 trabajos, no, 3 trabajos que estuvieron basados, tuvieron como punto de inicio otros trabajos de investigación. Y ellos lo que hicieron fue torcer el timón y focalizarse en algo que quedó sin responder de otro estudio. Lo que pasa es que para hacer eso te tenés que tomar el trabajo de buscar sobre el tema que te interesa investigaciones y leerlas de pe a pa.
te las tenés que leer de punta a punta y a partir de la lectura decir, bueno, esto quedó sin responder, entonces yo me voy a enfocar en esto. Y de hecho, podés armar todo tu proyecto sobre la base de muchos fundamentos del anterior, pero obviamente construido sobre tu nueva propuesta, tu nueva idea, inclusive se puede llegar a tomar instrumentos del otro, pero dándole una continuidad. No significa tomar el trabajo del otro y plagiarlo, sino simplemente darle una continuidad. Recuerden la neutralidad del discurso, ¿sí? Si es un discurso, si es un tema polarizado, mantenerse siempre de los dos bandos, ¿sí? Del Boca y del River, del blanco y del negro, del yin y del yang, siempre, para tratar de darle validez al discurso. Si no, vamos fritos. Siempre decir, sí, pero, sí, pero. Eso te da calidad investigativa y también calidez discursiva. No aplicar juicios de valor. Eso se los aclaro. Miren que yo ya me he cansado de corregir juicios de valor en trabajos de investigación, ¿sí? Ya sea en la relevancia y la justificación, en el desarrollo del marco teórico, porque es natural, es humano dejar entrever un poquitito la posición personal sobre ciertos temas, pero eso lo tienen que trabajar, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con juicios de valor u opiniones personales, hay que desplazarlas, y si bien yo tengo una idea predeterminada o preformada de algo, en tal caso tengo que buscar toda la teoría y los fundamentos que existen a la fecha probados sobre eso que yo estoy diciendo y que pueden potencialmente apoyar mi posición, ¿sí? Pero no decir, yo lo digo, porque yo lo digo. No, todo lo que se vuelca en una investigación científica tiene que tener antecedentes. Y si yo digo algo, lo digo en función de una serie de fundamentos que me preceden, ¿sí? Como conclusiones de lo que a mí me precede, ¿se entiende? Yo no puedo decir de la nada, esto es blanco, ¿sí? Si voy a decir esto es blanco, lo voy a decir sobre la base de que fulano, mengano y sutano dijeron que esto es blanco por tal y tal motivo, entonces yo adhiero más a esa postura que a los que dicen que tal cosa es negro por tal y tal motivo. Es decir, todo lo que yo diga va a estar sujeto a otros conocimientos. Si somos una integridad y una integralidad, por lo tanto, como comunidad científica yo también tengo que demostrar que no soy un ente independiente que piensa por sí solo y que se te puede ocurrir una idea muy original y todo lo que quieras, pero siempre va a estar sujeta o supeditada, ahí está, sujeta o supeditada a otras bases. Por ejemplo, vamos a remontarnos en la historia. Nunca olviden a los heliocentristas y los geocentristas. Nunca los olviden. Porque precisamente ahí está el nudo de lo que nosotros estamos trabajando, ¿no? Piensen por todo lo que tuvieron que pasar los heliocentristas para enfrentar a los geocentristas. Piénsenlo. Piensen en los choques que hubo, piensen en la persecución que hubo por enfrentarse a una idea que estaba en ese momento totalmente extendida, que era aceptada como tal, ¿sí? Esto es algo que se repite históricamente. Históricamente nosotros tenemos líneas de pensamiento que se sostienen hasta que alguien, un grupo de personas, provoca la disrupción y dice, no, esto puede ser de esta otra manera. Y lo va a tener que demostrar. Eso lamentablemente a veces lleva a, a altísimos costos. A veces se paga con la vida. De hecho, con la vida, con el desprestigio, con la humillación, con la censura, ¿sí? Y no crean que estamos viviendo en un momento de mucha libertad, ¿sí? Eso es mentira. La censura existió siempre, la Inquisición existió y existe. Lo que pasa es que ahora tiene otra forma, ¿sí? Ahora no te queman en la hoguera, ahora te incendian, te incendian socialmente.
te humillan y te incendian socialmente para poder bloquearte, y en lo posible te censuran, ¿sí? No hay libertad de pensamiento como nosotros creemos. Sí, nos hacen creer que hay libertad de pensamiento, pero toda la información que nosotros estamos recibiendo, y ahora más que nunca, está procesada, ¿sí? Está procesada, predeterminada por grupos de poder que tienen cierta relevancia y cierto manejo de lo que se quiere y lo que quieren que sepas y lo que quieren que no sepas. Y esto no es conspiración ni nada por el estilo, es la observación de lo cotidiano, y ustedes lo pueden ver diariamente, como en lo cotidiano hay cosas que se dicen y cosas que no se dicen, o cosas que se tapan con un poquitito de tierra para que no se vean, ¿sí? Eso existió siempre, y existe, y quizás existirá, no lo sabemos, si esto va a seguir así o no. Pero por ese mismo motivo, para eso existe el pensamiento reflexivo, el pensamiento analítico y la capacidad profesional de desarrollarnos científicamente, para justamente poder separar la paja del trigo. Ojo que también dentro de la comunidad científica también existen estas cuestiones, existen las presiones de ciertos grupos para poder forzar a que ciertas cosas se vean y no se vean. Es un poco investigar científicamente y tener una mentalidad de profesional orientado a la ciencia, eh, es de pronto sumergirse en el fango también. Y todo lo que nosotros recibimos es válido hasta tanto podamos probar lo contrario. Pero para probar lo contrario tenemos que sumergirnos en un montón de información y poder también tener acceso a ella, que ese es otro tema. La accesibilidad de la información hoy día creemos que es mucha y no es tanta como nosotros creemos. El acceso a la información está también supeditado a la web y las búsquedas que potencialmente las grandes corporaciones quieren que se destaquen más. Por eso yo siempre les digo, cuando empecemos a ver marco teórico y busquen en la web, no se queden con las primeras búsquedas, busquen un poquitito más, inclusive también busquen de manera intencional, ¿sí? Palabras claves que permitan que salten a la vista páginas que están muy, muy, muy atrás. Sobre eso vamos a hablar un poquitito en un par de clases, operadores booleanos, búsquedas estratégicas, para que justamente empiece a saltar información que no está dentro de las primeras líneas de búsqueda, porque la información que está en las primeras líneas de búsqueda tiene que ver con la monetización y con lo políticamente correcto y con lo que está previamente determinado, que es lo que se tiene que difundir, ¿sí? Y lo que no se debe difundir. No significa eso que lo que no se deba difundir sea correcto, ¿sí? Pero el tema es que nosotros tenemos que tener libre acceso a todo para poder discriminar y poder analizar convenientemente cada cosa que nos llega. Y los objetivos, otro gran problema cuando los tienen que definir. Recuerden que los objetivos se establecen objetivos generales y específicos. Los generales pueden ser uno o dos como mucho, no más. Y que hace al propósito de la investigación a corto plazo, es decir, inmediatamente, luego de investigado esto, ¿qué objetivo se puede plantear en ese lapso de tiempo? ¿Para qué serviría en un lapso corto de tiempo? No puede, por ejemplo, proponer algo que se va a poder cumplir como objetivo de acá mucho tiempo. Recuerden, objetivos a corto plazo y que hacen específicamente a la pregunta de investigación. No pueden excederse a lo que es el problema y la pregunta de investigación. ¿Y a qué me refiero con eso? Ahí lo vamos a ver más en los específicos. Los específicos se desprenden del general como accesorios, pero recuerde que contempla ya un plazo mayor y por sobre todas las cosas tienen que estar dirigidos al problema, ¿sí? No, un objetivo, por ejemplo, no puede ser concientizar a la población sobre... No, una investigación no sirve para concientizar a nadie, no sirve para cambiar ninguna conducta. Una investigación, para lo único que sirve es para aportar las herramientas cognitivas, para decirlo más exactamente,
cognitivas, las herramientas cognitivas para poder trabajar sobre ese cambio de conducta. Pero nunca una investigación va a proponer un progreso, por ejemplo, a mí me han puesto pues, objetivo específico, realizar un programa asistencial o un plan de ayuda. No, 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 no. Eso ya no corresponde a nosotros. Eso es lo que quizás hagan otras personas con lo que nosotros aportamos. Todos los objetivos específicos hacen concretamente a la investigación. Es decir, qué va a establecer, qué va a identificar, qué va a descubrir, qué va a destacar, todo en infinitivo, ¿no? Pero no va a hacer realidad proyectos concretos a largo plazo que en realidad dependen de otras personas y de lo que esas otras personas tomen como información válida de tu trabajo. Recuerden que deben ser claros, que deben ser precisos y que deben ser medibles y observables, no cosas que no son nebulosas, que realmente son demasiado subjetivas, cosas objetivas, por algo es objetivos, cosas concretas. Lo que no debe considerarse justamente en relación a lo que mencionábamos recién, ¿no? Objetivos inalcanzables o ambiciosos en relación a la propuesta. Y eso se van a tentar un poco a decir, sí, porque con investigación se va a cambiar la mentalidad de la población y se va a permitir que la gente, qué sé yo, que la gente que comía mal coma bien. No, no, no. Es decir, te subiste arriba de la silla. No, 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 bajate de la silla. Una investigación no llega a ese nivel. La investigación, recuerden, aporta, tira una soga, ¿sí? La agarre el que quiera y el que pueda, ¿sí? Tira una soga. Yo digo esto por esto, esto y esto. Luego, esa información puede servir o vos mismo podés aplicarla, podés tomar eso para después, sobre esa base, vos hacer tu propio proyecto, plan, programa o lo que quieras. Pero eso ya es otra cosa. Eso ya es algo que vos hagas por tu cuenta, sobre la base de una investigación que vos hiciste. Y te dicen, bueno, vos estás haciendo tal programa, ¿en base a qué? En base a mi investigación, el proyecto que luego llegó a completarse, de investigación sobre tal y tal cosa. Pero eso ya no se incluye en los objetivos, es un tema tuyo. Cambiar la realidad descrita. Las investigaciones no cambian ninguna realidad, ¿sí? Recuerden, la investigación solo aporta información, nada más. No va a cambiar una conducta. Si, por ejemplo, si yo quiero estudiar sobre el nivel de información que tiene una población adolescente sobre métodos anticonceptivos, mi objetivo no va a ser que ellos tengan más información, sino es saber qué información les falta para que después, en otra instancia, otro grupo de profesionales, tomando mi investigación, trabaje sobre eso. Pero de entrada, la investigación no va a cambiar esa realidad descrita, porque no va a trabajar en esa dirección. Va a aportar la información, va a decir, falta esto, esto y esto, y hay que hacer hincapié en aquello y en lo otro. Me da esas instrucciones. Después otra persona tomará esos datos para trabajar al respecto y ahí sí cambiar la realidad descrita. O estimular acciones de terceros, lo mismo, parte del mismo concepto. No, una investigación no hace que una persona ejecute una acción o deje de hacerlo, ¿sí? No sirve para eso, no llega a ese nivel. O facilitar aportes que la investigación no proveerá. Es decir, la investigación va a tener ciertos límites que hacen a lo que puede responder. Aquello que no pueda responder no va a facilitárselo a la comunidad porque la comunidad no lo adivina. Parecen redundancias, pero es algo en lo que se cae frecuentemente cuando se elaboran los objetivos. Así que bueno, realizadas las presentaciones sobre esta primera parte, les voy a comentar un poquitito cómo va a ser la secuenciación del trabajo, ¿sí? A partir del cuatrimestre que viene, del cuatrimestre que viene, ¿qué estoy diciendo? Del parcial que viene, ¿sí? Terminan ahora ustedes en la actividad número 2 y a partir del parcial ustedes van a comenzar ya a trabajar con el proyecto de investigación que van a finalizar el cuatrimestre que viene.
El parcial va a estar constituido por esto que está en rojo, ¿sí? Introducción, título, planteamiento del problema, 2.3, relevancia y justificación, 2.4, objetivos generales y específicos, alcances, límites y factibilidad. Esos son temas que vamos a desarrollar la semana que viene, que son bastante retorcidos, porque son los alcances y los límites, que los vamos a colocar en un juntos, vamos a hablar de alcances y límites todo en el mismo bloque para que les sea más fácil, se puede hacer. Tiene que ver con lo que puede explicar o no va a poder explicar la investigación de acuerdo a cómo la vamos a encarar, ¿sí? Van a tener que ahí proyectarse un poquitito a el avance de la investigación y a lo que tienen en mente. Y la factibilidad tiene que ver con la factibilidad temporal, técnica, ética y humana, ¿sí? Son 4 componentes que se tienen que analizar. Es un sincericidio que tiene que ver con saber si va a ser posible ese proyecto. Y ahí, en el desarrollo de toda esta parte, en el desarrollo fundamentalmente de la factibilidad, es cuando ustedes ahí se van a preguntar qué tan, si van por buen camino, se van a dar cuenta si van por buen camino, quizás ahí surjan dudas que hagan que se realicen ajustes al planteamiento del problema y al título quizás, porque se den cuenta que necesita una vueltita de tuerca. Es decir, recuerden que el trabajo no es lineal ascendente, sino que si bien es lineal y ascendente su construcción, va a ir y venir varias veces. Sobre ese particular, a partir del segundo parcial, ya ahí el trabajo va a estar yendo y viniendo en forma de borradores. Es decir, con el segundo parcial ustedes ya inician su propuesta. Y en el cuatrimestre que viene, todo el cuatrimestre se va a basar en las entregas de las diferentes partes de los borradores. En general son hasta 4 entregas, es decir, ya no va a haber actividades para hacer, sino simplemente va a ser el ida y vuelta de los borradores en 4 ocasiones, a través de los cuales yo recibo el borrador de ustedes, lo reviso, lo corrijo, le pongo comentarios, le realizo ajustes de redacción. Los ajustes de redacción yo los coloco en verde, son las partes que yo puedo llegar a reescribirles porque necesitan de un lenguaje muy técnico, entonces es una manera también de enseñarles a ustedes cómo quedaría en un lenguaje un poquitito más técnico, un párrafo que quizás a lo mejor está sujeto a discusión. Lo que está en rojo son cosas que hay que cambiar, lo que está en los comentarios son cosas para considerar, y lo que está en azul suelen ser sugerencias o posiciones encontradas en las que les doy la posibilidad de que ustedes piensen o discutan entre ustedes si están de acuerdo o no. Es decir, hay un código de colores para que ustedes en los borradores puedan trabajar y ir mejorando esas producciones cada vez más. Así que bueno, ya tienen una idea de cómo va a ser el cuatrimestre que viene. Y bueno, y con respecto a la construcción, es así, se va construyendo por partes, todo lo que, bueno, vaya faltando va a ir alcanzando diferentes niveles de calificación según una rúbrica, como les voy a comentar hoy en la charla que vamos a tener hoy. Y recuerden que para el cuatrimestre que viene comenzamos, puede que comencemos ya el cuatrimestre comenzamos con el marco teórico recopilando la información. El marco teórico es la parte más larga. ¿Por qué? Porque no es buscar información, cortar y pegar, ¿eh? Hay que tomarse, insisto, hay que tomarse el trabajo de leer cada cosa que encuentran. No pueden copiar y pegar lo primero que se les cruce en la búsqueda web. Puede que quizás tengan que ir un poco más atrás, van a tener que editar el material, hay que citar, referenciar, biográfica y bibliográficamente, para que el trabajo quede prolijito, hay que respetar normas APA, hay que respetar normas de presentación, o sea que es un trabajo académico formal. Nosotros vamos a llegar hasta la descripción del instrumento de medición. El proceso de recolección de datos, como bien les comentaba, es algo que
que generalmente está boyando entre lo que es proyecto y investigación finalizada. Porque en el proceso de recolección de datos podemos describir cómo se van a recolectar los datos, pero eso se puede incluir en la descripción del instrumento de medición también. Así que ahí estaría terminando, en esta parte, hasta donde está esta rayita, estaría terminando el proyecto. Una investigación completa va a incluir, bueno, la recolección de los datos, es decir, este punto 4.5 completo, el análisis y la difusión de los resultados, la carga de los datos, análisis y las conclusiones y recomendaciones. Esa es la parte que nos faltaría. Que no solamente, no la hacemos en este cuatrimestre por el tema de la crisis político-sanitaria que estamos viviendo, sino no lo hacemos porque soy realista. Si yo quiero que ustedes hagan un trabajo, un proyecto de investigación, una investigación científica bien elaborada, tenemos que limitarnos a lo que es la realidad y los tiempos. Un proyecto de investigación completo te puede llevar 1 año y medio, 2 años, puede llevarte tranquilamente. Para lo cual además tenés que tener una formación académica previa. Por lo tanto, para el nivel que estamos cursando es correcto, de hecho es parte de la currícula, hablar de proyectos de investigación, para poder abordar esto en profundidad y con la seriedad que se merece. Porque trabajar simplemente en una investigación informal o un ensayo son cosas que ya han realizado previamente y que no hacen justamente a la profundidad de la discusión que tiene la investigación científica. Así que bueno, con esta introducción del día de hoy, nos vamos a ver hoy, esto lo estoy grabando antes de conectarme con ustedes hoy a las 2 de la tarde. Y bueno, dudas que tengan, nos encontramos por el foro a través de la plataforma o vía mail. Van a tener que trabajar bastante y quemarse un poquitito las pestañas, pero les puedo asegurar que vale la pena. Y lo digo no por mí, sino lo digo en la voz de muchos ex estudiantes que ya están recibidos y con quienes sigo teniendo contacto porque pasamos a ser colegas y amigos por el Facebook. La verdad que es muy gratificante. Les mando un abrazo y chao.